Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días. Buenos días, mister. Te falta un poco activar la cámara, por favor. La cámara. ¿Quieren estar en clase los que tienen la cámara apagada o no quieren estar en clase? No tiene corte Reyes Solución. Bien. Nuevamente, buenos días. Vamos a iniciar, bueno, a continuar. Ya le habíamos hecho una pequeña introducción y necesitamos hacer una parte, vamos a decir, práctico de resolución de aplicación para poder resolver la hoja de trabajo que está en la plataforma. Entonces vamos a compartir. Tenemos la plataforma, el tema es fórmulas químicas, ¿no? Ayer estábamos tratando de dilucidar un poco el tema de qué es una fórmula, ¿verdad? Y los elementos que la componen. Entonces, en la plataforma tenemos la siguiente definición, ¿verdad? Como parte teórica. Dice que una fórmula química es una expresión gráfica de los elementos que componen un compuesto químico cualquiera. Entonces, es una expresión gráfica. Importante eso, ¿eh? Entonces, es una representación de los elementos que componen un compuesto químico cualquiera, ¿verdad? Además nos dice qué cantidad hay de cada uno de esos elementos. Entonces, tiene una alta utilidad, ¿verdad? El representar los compuestos. Sobre todo el día de ayer creo que alguien me dijo, bueno, para saber qué compuesto estoy haciendo hago como una especie de reacción. Entonces, uno de los, en el caso ahorita que estamos, nos vamos a adentrar en los compuestos orgánicos. Habíamos visto la semana pasada
¿verdad? Las diferencias que hay entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es la combustión. Entonces, yo puedo diferenciar si lo que tengo en mis manos es orgánico o inorgánico quemándolo. Si hay un proceso de descomposición con el calor, entonces estamos hablando de la combustión, ¿verdad? Y si no ocurre nada, pues entonces sería inorgánico en ese caso, ¿no? Entonces, eso para tenerlo en cuenta, ¿no? A cada molécula o compuesto le corresponde una fórmula química, ¿verdad? Y el nombre que tiene ese compuesto, de acuerdo a esa fórmula, se hace a través de la nomenclatura. Existen diferentes tipos de fórmulas químicas para representar a las sustancias. Hay diferentes maneras de representar a las sustancias. Aquí las voy a nombrar. Aquí yo también les coloqué una infografía para verlo gráficamente, o sea, de manera visual, ¿no? Sin embargo, aquí están algunas, ¿verdad? Tenemos la fórmula molecular, que es la que ustedes conocen, ¿verdad? Cuando escribo, por ejemplo, esta, que está aquí, que es la fórmula de la glucosa, C6H12O6, ¿verdad? Me está diciendo que esa molécula está conformada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. No sabemos quizás la disposición espacial, pero nos dice qué elementos y en cuánta cantidad, ¿verdad? Cuántos átomos hay de cada. La cantidad nos lo representa a través de los subíndices. Si no aparece ningún subíndice, es porque el número que está escrito o se sobreentiende cuál es. 1. 1, ¿verdad? No puede ser 0. Si fuese 0 no apareciera, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí no está el nitrógeno, entonces obviamente es porque su subíndice es 0, ¿verdad? Porque no está. Entonces solamente aparece. Y cuando no está escrito un número como subíndice, por ejemplo, como en el caso del H2O, el O tiene un subíndice 1. Significa que esa sería la fórmula molecular. Hay una fórmula antes de la molecular que no está aquí, que se llama fórmula empírica, ¿verdad? Y la fórmula empírica es la fórmula mínima de la fórmula. Por ejemplo, en este caso, esta de la glucosa, que está ahí, que dice C6H12O6. Se pueden reducir o simplificar esos subíndices a una mínima expresión. Les estoy preguntando, no lo voy a decir. Es matemática básica. ¿Se pueden o no se pueden simplificar? Sí. ¿Por qué número se puede simplificar los subíndices? La sexta. La sexta, ¿verdad? Entonces me va a quedar ¿qué? C, ¿con qué subíndice? 1. 1. H, ¿con qué subíndice? 2. 2. Y O, ¿con qué subíndice? 1. 1. Esta que está aquí, CH2O, se conoce como fórmula mínima o fórmula empírica, ¿verdad? Entonces, observen, es la misma o tiene relación con la fórmula molecular en el sentido de que son los mismos elementos, pero un múltiplo de él. ¿Sí estamos observando, no? Ahora, por ejemplo, si yo tengo H2O, ¿verdad? Que es el agua, esta es la fórmula molecular, pero también es la fórmula empírica. ¿Por qué? Porque no se puede simplificar los subíndices. ¿Estamos claros? Porque uno es 2 y el otro es 1. Entonces aquí coincide la fórmula molecular con la fórmula mínima. Dígame, Misael. Pero no sigue siendo lo mismo, ¿verdad? ¿O sí? Sí, es la misma. O sea, es glucosa. Esta es la fórmula empírica de la glucosa y esta es la fórmula molecular de la glucosa. La fórmula empírica es la fórmula mínima de la sustancia, ¿sí? La fórmula mínima en la que se puede expresar. Esta es la fórmula empírica de la glucosa y esta es la fórmula molecular de la glucosa. En el caso del agua, la fórmula empírica y la fórmula molecular coinciden. ¿Por qué? Porque aquí está 1 y no se pueden simplificar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Entonces aquí nos faltaría fórmula empírica, porque en realidad lo que nosotros vamos a aprender a hacer el día de hoy es a calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular de un compuesto desconocido a través de unos datos
cuantitativos, ¿no? Se puede hacer un análisis. Perfecto. Bueno, ahí tenemos entonces lo que sería la fórmula empírica y la fórmula molecular. Luego tenemos la fórmula semidesarrollada, ¿verdad? Que es similar a la fórmula molecular, pero en el caso de los compuestos orgánicos solamente señala los enlaces carbono-carbono por lo general y a lo sumo entre otros elementos diferentes al hidrógeno. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Tenemos la fórmula semidesarrollada de la glucosa. Si observan, aquí tenemos un enlace, ¿verdad? Y sigue hacia abajo un enlace y un enlace. Esos enlaces son carbono-carbono. Este enlace es carbono-carbono. ¿Estamos de acuerdo? Los enlaces hidrógeno y oxígeno están compactos. Por eso se llama semidesarrollada. Solo señala los enlaces carbono-carbono. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en el caso de la fórmula desarrollada, allí sí estaría la estructura completa de todos los enlaces. Creo que aquí abajo en la imagen lo podemos visualizar, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, en este caso, ¿verdad? Tenemos aquí la fórmula desarrollada. Observen, no solamente los enlaces carbono-carbono, esta es la misma glucosa, ojo, sino también los enlaces carbono-hidrógeno y carbono-oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, semidesarrollada, solo carbono-carbono, como está allí. Carbono-carbono. Y la desarrollada se muestran todos los enlaces correspondientes carbono-oxígeno, carbono-hidrógeno, carbono con carbono-carbono. Luego tenemos la fórmula estructural, ¿verdad? En algunos casos también conocida como fórmula, tenemos otra fórmula también que es la fórmula esquelética, ¿verdad? Que es algo así como está aquí. No se señalan los carbonos. Observen, estas punticas que ustedes ven aquí, estos vértices, son los átomos de carbono. Eso ocurre en los compuestos orgánicos. Entonces, se señalan solo los otros enlaces, ¿verdad? Que son distintos carbono. Y por supuesto, no se ve los hidrógenos que tiene el carbono porque se sobreentienden allí. Eso se llama fórmula estructural, también fórmula esquelética, dependiendo de la bibliografía. Y tenemos esta tercera, todas tienen el mismo ejemplo, es la misma glucosa, esta que está aquí, que muestra, además de los enlaces, los electrones desapareados, ¿verdad? Estamos hablando de la estructura de Lewis. Y ahí sí señalamos todo, ¿verdad? Aquí faltaría separar estos hidrógenos de estos oxígenos y estaría completa, debería estar así como está aquí. Tendríamos todos los enlaces con los electrones apareados y desapareados y los que se están compartiendo. Esa sería la estructura de Lewis. Entonces, bueno, allí tenemos las diferentes formas de representar. Obviamente una de las más comunes que utilizamos es la fórmula molecular en el caso de los compuestos inorgánicos y en la actualidad, a partir de este momento, desde que van a empezar a ver la química orgánica, tenemos fórmula semidesarrollada, fórmula desarrollada y fórmula estructural. Dependiendo de los casos, ¿verdad? Utilizaremos una de ellas. Dígame, Misael. Tengo una pregunta. Y esta forma empírica, ¿no? Así se dice. Ajá. No, la fórmula empírica la vamos a utilizar para determinar la fórmula molecular. Ahorita lo vamos Es que a no, ver. le iba a preguntar otra cosa. Si en la práctica, ¿en qué se usa? Por lo que se reduce todo esto. O sea, porque la que más se ve es la molecular, ¿verdad? Sí, lo que ¿En pasa qué es que se usa la empírica? la fórmula empírica, ¿verdad? Tiene una utilidad a la hora de determinar los compuestos, la fórmula molecular de los compuestos. Es la primera que se determina en los ensayos, la fórmula empírica, que es la fórmula mínima. Ya vamos a hacer un ejercicio de eso, ¿verdad? Sí se utiliza, aunque no, quizás no la vemos comúnmente, pero tiene una utilidad a nivel de análisis de laboratorio, ¿sí? Bien. Y bueno, obviamente la de Lewis, ya la han estudiado en inorgánica, con el tema de los electrones, ¿verdad? También se puede utilizar en la química orgánica. Pero básicamente el tema de las desarrolladas, semidesarrollada y estructural son las que más se utilizan para representar los compuestos orgánicos, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos de fórmulas moleculares, ¿verdad?
Aquí tenemos varios compuestos orgánicos e inorgánicos, por ejemplo, oxígeno, ozono, dióxido de carbono. Lo que está escrito al lado es la fórmula molecular, ¿verdad? Allí tenemos, ¿verdad? El ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el cloruro de sodio, el bicarbonato de sodio, el formaldehído, el benceno, la sacarosa, la cal o el óxido de calcio, ¿no? El alcohol etílico, el glutamato monosódico, la penicilina, que es uno de los antibióticos más conocidos. Ahí tenemos su fórmula molecular. Hay algunos ejemplos. La parte de una fórmula, ¿verdad? Ya lo di, también lo intentamos hacer el día de ayer con la poca participación que estamos obteniendo últimamente del curso. Entonces, se compone de símbolos químicos que están representados por letra y por subíndices, que son los números, ¿verdad? Que expresan el tipo de átomo presente en la sustancia y su cantidad, respectivamente. ¿A qué me refiero con respectivamente? Que el tipo de átomo nos los dicen los símbolos o las letras y la cantidad nos los dicen los subíndices, ¿de acuerdo? Aquí dice, bueno, que sin embargo en ciertos campos de la química, como la química orgánica, los compuestos muestran cierta recurrencia estructural y funcional que permite identificar fragmentos de la molécula. Si recurrencia es que se repiten ciertos patrones en la química orgánica, ojo con eso, ¿verdad? Lo cual permite identificar los compuestos, ¿no? Estos fragmentos son llamados radicales, que son unidades moleculares con electrones libres o grupos funcionales. Entonces, por ejemplo, tenemos grupos funcionales, ejemplos, el hidroxilo, que es el OH, el carbonilo, que es doble enlace con el oxígeno, el carboxilo, que es el COOH. Ya vamos a ver eso más adelante cuando veamos funciones químicas orgánicas. Y tenemos ejemplos de radicales como el metilo o metil y el etilo o etil, ¿verdad? Entre otros. Entonces, ellos tienen ciertas recurrencias y aparecen cada cierto tiempo en las estructuras químicas y son fáciles de identificar por eso. Obviamente ustedes saben cuáles son los símbolos químicos, están en la tabla periódica, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos de algunos. El símbolo químico es el que está al lado. Para el que escuche algún compuesto y no reconozca su símbolo, pues va a la tabla periódica. Es importante saber que en la tabla periódica, ¿dónde estará la mía? Quizá. En la tabla periódica los nombres están a base de sus orígenes latinos, ¿verdad? Del latín. Entonces, por eso, por ejemplo, en el caso del fósforo es P porque se escribía en latín con pH, ¿verdad? Es en ese caso. Muy bien, por decir algo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, se la había puesto en el chat, pero se la voy a hacer ahorita. ¿Cómo cambia esto de las fórmulas químicas en la química inorgánica? Porque dice que es para las orgánicas, ¿no? ¿Qué es lo que dije que era para las orgánicas? Estoy hablando de que hay partes de las fórmulas, ¿verdad? Se observan ciertos patrones, ¿verdad? Se observan ciertas figuras que son parecidas, ¿verdad? Eso ayuda a la identificación. En química inorgánica eso no ocurre, básicamente. Los compuestos son únicos, uno del otro, normalmente en su fórmula molecular y en su estructura. En cambio, en la química orgánica, por esa propiedad del carbono de autosaturación, de enlazarse consigo mismo, de formar las cadenas, etcétera, de la tetravalencia, se va en las estructuras de los compuestos, ¿verdad? Hay ciertas partes o fragmentos que son similares o iguales, lo que permite, ¿verdad?, identificarlos con mayor facilidad. A eso se refiere eso. Eso no ocurre en los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos, básicamente, en su fórmula molecular y en su estructura, son totalmente diferentes unos del otro, ¿verdad? Eso, a eso se refiere. En cambio, en las estructuras orgánicas, observa este compuesto que tiene OH, tiene carbonos también, tiene ciertas cadenas, y vamos a la glucosa aquí, ¿ves? También tiene OH, o sea, hay ciertas estructuras que entre un compuesto y el otro, fragmentos, no todo, ¿verdad? Fragmentos que son parecidos. Por lo tanto, esos fragmentos tienen una forma de identificación y se identifican fácilmente. Por ejemplo, como les digo aquí, pueden ser grupos funcionales
como el hidroxilo, que es un grupo funcional, es el grupo funcional alcohol, observamos que en esta imagen hay OHs, ¿sí o no? ¿Verdad? Y que esa no es glucosa, obviamente. Y tengo la glucosa y también tiene OH. O sea, hay un grupo funcional que es común en los dos compuestos, que son totalmente diferentes, ¿verdad? Y también pueden haber grupos CH3 o CH3CH2, que son grupos que están libres. En este caso sería, bueno, no, este no tiene radicales de ese tipo, ¿verdad? Ni el alcohol. Bueno, ya veremos ejemplos de eso, pero son fragmentos que comparten ciertos compuestos. Fragmentos, ¿sí? Entonces, obviamente, como tienen ciertas similitudes en esos fragmentos, son más fáciles de identificar, ¿de acuerdo? O de agrupar en cierto grupo de funciones. Valga la redundancia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda o inquietud? ¿No? Perfecto. Bueno, vamos a entrar en la parte del ejercicio que les va a ayudar. Lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Hay que prestar atención, nos va a ayudar o les va a ayudar a resolver lo que tenemos como parte de la actividad de química. Entonces, creo que el primero que voy a hacer por el tiempo es el más corto, porque hay uno que es un poquito largo. Entonces, es, por ejemplo, determinar el porcentaje de cada elemento en una estructura, ¿verdad? Si observan, bueno, ya yo hice aquí la captura. Por ejemplo, en mi pantalla no se observa Génesis, ¿verdad? Porque tiene la cámara apagada. Ni se observa Castillo, ni se observa Pinargote, ni se observa Reyes, ¿verdad? Entonces, de esta manera, cuando haga la captura de la pantalla, la puedo hacer ahorita y mostrárselas, ya la hice. ¿Verdad? Que no estoy diciendo ninguna mentira. Si no aparecen cuando hago la captura, pues quedan con falta, porque no tengo justificación de los que tienen la cámara apagada. Entonces, ya les comparto para que observemos. Cuentas claras conservan amistad. Aquí está mi captura, ¿verdad? Y ahí están las personas que estarían presentes, las que aparecen allí, solamente. Entonces, para que quede esto bien claro. No hay justificación de los otros estudiantes. Y estoy aquí con el celular al ladito y no hay ningún mensaje. Entonces, quiero que quede eso claro. No quiero después que se pongan molestos ¿Se puede leer el chat, por favor? Sí, ya lo estoy leyendo. Ok. Vamos con el primer ejercicio, ¿verdad? Que es determinar el porcentaje de los elementos en una fórmula molecular. Entonces vamos, creo que es esto. Sí, aquí está. Entonces vamos a hacer una de un compuesto inorgánico. Es igual que el procedimiento es igual, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a hacer el ácido sulfúrico, ¿verdad? El ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es H2SO4, ¿verdad? Y me van a pedir el porcentaje, ¿verdad? De hidrógeno, de azufre y de oxígeno, ¿verdad? Sin una interrogación porque no lo conozco. Son los elementos que están allí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Ok. Si tienen alguna pregunta de dónde sale H, de dónde sale S, de dónde sale O, ¿verdad? Aquí está la fórmula molecular. H2SO4, ácido sulfúrico. Perfecto. Muy bien. La base de cálculo va a ser un mol, ¿verdad? Va a ser un mol. Entonces, lo primero que tenemos que determinar sería la masa molar, ¿verdad? Esto es de primero de bachillerato. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la masa molar, si no la tengo, ¿verdad? Del compuesto. Entonces, en este caso, este compuesto tiene hidrógeno, tiene azufre, tiene oxígeno. Entonces, yo lo puedo hacer, ¿verdad? Pongo mis dos punticos y digo, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene esta molécula?
¿Cuántos átomos de hidrógeno Dos. tiene la? 2. Coloco 2. ¿Cuántos átomos de azufre? 1. 1. Perfecto. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 4. 4. Perfecto. Cada cantidad la voy a multiplicar por su respectivo masa atómica, que está en la tabla periódica. ¿Cuánto es la masa atómica del hidrógeno, según la tabla periódica? Esto aquí sería el número que está, y aquí vamos a colocar la masa atómica, que está en la tabla periódica. ¿Cuánto es la masa atómica del hidrógeno? 1. 1. ¿Cuánto es la del azufre? ¿Cuánto es la del azufre? 16. 16, ¿seguro? No, es 32, 32. 32, ok. Una cosa es el número atómico y otra es la masa atómica. ¿El del oxígeno? 15. 15. 16. Ese sí es 16. 16, ok. Multiplico 2 por 1, 2. 1 por 32, 32. 4 por 16, 64. Y ahora todos estos los sumo, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? 98, ¿verdad? Gramos por mol, porque es la masa molar. Significa que un mol de ácido, que recuerden que la base de cálculo es un mol de ácido, ¿cuánta masa tiene? 98 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo sacamos de la masa molar. Ahora, muy bien. Por cada mol de sustancias, ¿verdad? Tengo 98 de ácido, pero ese mol de sustancia tiene 2 gramos de hidrógeno, tiene 32 gramos de azufre y tiene 64 gramos de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo que son los que aportan masa? ¿Sí o no? ¿Verdad? Esto es gramos, no es 9, por si acaso. ¿Sí? Gramos. Entonces significa que para calcular el porcentaje, por ejemplo, de hidrógeno, yo debo colocar la masa del hidrógeno entre la masa total del ácido, ¿verdad? Recordando que esa base es de 1 mol. Entonces, en 1 mol, ¿verdad? Ah, bueno, y multiplicarlo luego por 100 para obtener el porcentaje. Entonces, en este caso tengo, ¿cuánto es la masa de hidrógeno en 1 mol? En el ácido, 2. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay 2 átomos. Entonces, es 2 gramos. ¿Y cuánto es la masa total de 1 mol del ácido? 98. ¿Estamos de acuerdo? Porque es la masa de todos los átomos que conforman el ácido. 98 gramos. Y lo multiplico por 100. ¿Cuánto me da 2 gramos y gramos se cancela y me va a dar porcentaje? ¿Cuánto es 2 entre 98 por 100? 2.04. 2.04 ¿qué? Por ciento. Perfecto. Vamos ahora con el porcentaje de azufre, ¿verdad? Entonces sería la masa de azufre en 1 mol del ácido entre la masa total del ácido en ese mismo mol, multiplicado por 100. ¿Cuánto es la masa del azufre? 1. Aquí, masa del azufre en el mol. 32 gramos. 32, muy bien, porque hay un solo átomo. 32. ¿Y la masa total del ácido en el mol cuánto es? 98. 98, eso no va a cambiar, por 100. ¿Verdad? Gramos y gramos se cancela. ¿Cuánto me da 32 entre 98 por 100? 32.65%. ¿Cuánto? Me dio 65%. 65%. Muy bien. Esto sería porcentaje de hidrógeno, esto sería porcentaje de azufre. Muy bien, nos faltaría uno solo, porcentaje de oxígeno, ¿verdad? En este caso es la masa de oxígeno en el mol de ácido por la masa total del ácido en ese mismo mol
multiplicado por 100. ¿Cuánto es la masa de oxígeno según esto? 64. 64, perfecto. Y lo divido entre la masa total, que según esto, ¿cuánto es? 98. 98, muy bien. Y lo multiplico por 100. Entonces, gramos y gramos se cancela y me queda 64 entre 98 por 100. 65.31. 5.31. 65.31% de oxígeno. ¿Cómo yo sé que esto está correcto? Porque debo sumar los 3 porcentajes y me debe dar 100. Quiero que lo sumen y verifiquen que les dé 100%. Me dio 99.99. Perfecto. Debe haber algún tipo de, en el redondeo aquí en el último dígito, ¿verdad? Sí me dio 100 a mí. Con estos valores, Sí, A me mí dio también 100. me dio 100. aquí sería 5 y 4, 9 y una 10. Llevo una. 4 y 6 son 10. Llevo una. 5, 7, 9 y una 10. Llevo una. 6 y 3, 9 y una 10. Y da 100%. Ahí está. Entonces ahí está. Esta es la respuesta. ¿Cuánto es el porcentaje de hidrógeno en el ácido? 2,04, ¿verdad? ¿Cuánto es el porcentaje de azufre? 32,65 y 65,31 el porcentaje de oxígeno. Recordando que lo estamos haciendo en una base de cálculo del mol para determinar la masa, con la masa molecular y la masa atómica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con el procedimiento para determinar el porcentaje de los elementos en un compuesto? Este mismo procedimiento, aunque el ácido sulfúrico sea un compuesto inorgánico, es el mismo procedimiento para cualquier sustancia orgánica. ¿De acuerdo? Es el mismo para cualquier sustancia. Bien, ahí lo tenemos, ¿verdad? Y da 100%. Entonces, ya por el tiempo que tenemos, elegí bien el primer ejercicio, porque el segundo es un poquito más desarrollado, un poco más largo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Nos faltaría entonces resolver un segundo ejercicio que, como es un poquito más largo el enunciado, ya lo tengo escrito, nada más de compartir la pantalla y empezar el procedimiento. Con ese ejercicio vamos a iniciar el segundo periodo, ¿de acuerdo? Para luego explicar el deber, qué es lo que hay que hacer en el deber, porque hay preguntas que son parecidas a lo que vamos a desarrollar. Y además de eso, ¿verdad? Hay una pregunta como de investigación sobre algunos compuestos orgánicos que también les van a servir algunos para su portafolio que están allí en esa hoja. ¿De acuerdo? Bien. Sí, Misael, no hay problema. A la hoja yo le puedo pasar la foto cuando termine la clase de los dos problemas, sin ningún inconveniente. Entonces, nos vemos a las 8:10. ¿De acuerdo? Perfecto. Vayan entonces. Voy activando la cámara, por favor, los que faltan.
cámara. Vamos a iniciar mientras. Vamos ahora a, como les estaba diciendo, ya vimos una parte de cómo determinar el porcentaje de los elementos que conforman una sustancia, ¿verdad? A partir de su fórmula molecular. Ahora, el segundo ejercicio, ¿verdad? El segundo problema que vamos a plantear es, si me dan una muestra desconocida, ¿verdad? En este caso, bueno, compuesto orgánico, que es para ya ir adentrándonos en este tipo de compuestos, ¿cómo saber cuál es su fórmula molecular o cómo está constituido? ¿Verdad? Entonces, a través de ciertos análisis que se pueden hacer de lo que les voy a explicar, eso se puede hacer en el laboratorio. Obviamente es una combinación de hacer como una parte experimental, ¿verdad? Tomar los datos que nos da puede ser un equipo o un experimento manual, dependiendo de la observación y de lo que estemos midiendo. Tomar esos datos y a partir de esos datos, ¿verdad? Hacer la construcción, un procedimiento matemático obviamente lógico, ¿verdad? Aceptado. Y construir y determinar de forma cuantitativa la cantidad de átomos que hay de los elementos en la sustancia y poder construir la fórmula empírica y luego la fórmula molecular, ¿no? Recuerden que la fórmula empírica es la fórmula mínima y la fórmula molecular es un múltiplo, ¿verdad? Es un número multiplicado por toda esa fórmula empírica para que nos dé la fórmula de los elementos reales, ¿no? Y que se basa en el peso molecular. Perfecto. Bien, entonces vamos a leer el enunciado. Si les vuelvo a repetir a los que tienen la cámara apagada, pues por favor, activar la cámara. Entonces, no quiero sonar, no sé, odioso, o qué sé yo, ¿verdad? Pero sí necesitamos cumplir con los parámetros. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a prestar atención, ¿verdad?, al enunciado de este problema. El problema dice, del análisis elemental cuantitativo de 0,2 gramos de una sustancia orgánica. No sabemos qué sustancia orgánica es. Se obtiene 0,2934 gramos de dióxido de carbono y 0,12 gramos de agua cuando dicha muestra se quema completamente. Recuerden que una propiedad de los compuestos orgánicos es la combustión. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Agarraron la sustancia, ¿verdad? La hicieron reaccionar y midieron la cantidad de los elementos que se obtuvieron, es decir, de los productos. Luego dice, utilizando esta información y sabiendo que la masa molecular es de 180, es decir, de la muestra de la sustancia que tenemos allí, su masa molecular es de 180, su masa molar, ¿verdad? Determine la fórmula empírica, la fórmula molecular y, bueno, los porcentajes de carbono, hidrógeno, oxígeno en la sustancia. Entonces, vamos a plantear, ¿verdad? Es importante que sepamos esto que dice aquí, que se quema completamente, ¿verdad? Porque podemos a partir de esto llegar a la fórmula molecular de la muestra o de la sustancia. ¿Por qué?
porque yo tengo un compuesto, ¿verdad? Voy a colocar aquí X, Y y Z, ¿verdad? No conozco esos coeficientes. Cuando yo, ¿verdad? Los quemo, hago la combustión, lo que se llama la combustión completa. Los productos de la combustión siempre son dióxido de carbono más agua, ¿verdad? Y hay un principio de química que la masa no se crea ni se destruye. ¿Qué pasa con la materia? Perdón, la materia no se crea ni se destruye. ¿Qué pasa con la materia? Se transforma. Entonces, todo el carbono que está aquí en dióxido de carbono. ¿Sí o no? Porque el otro no tiene carbono. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Todo el hidrógeno que estaba aquí se transformó en el hidrógeno del agua. Y todo el oxígeno que estaba aquí, lo tenemos en estas dos sustancias. Y esos datos, tanto del dióxido de carbono como del agua, lo tenemos aquí. ¿Sí o no? Entonces podemos ir como de atrás hacia adelante. Vamos a ir desde los productos para determinar los coeficientes que deberían estar aquí para que se cumpla esto que está aquí. Recuerden que estos son los resultados reales de esa reacción. ¿Estamos claros por qué estamos haciéndolo a partir del dióxido de carbono y del agua? ¿Podría repetirlo? No entendí. Una propiedad de los compuestos orgánicos es la combustión, ¿verdad? Yo creo que Misael no es que no entiende, es que él ayuda a los que no preguntan, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, una propiedad de los compuestos orgánicos es la combustión. Esto es lo que están haciendo aquí. Están quemando la sustancia. Estos 0,2 gramos, supongamos lo metieron en un reactor, ¿verdad? De un análisis, que hace un análisis elemental, y la quemaron. Esos 0,2 gramos lo quemamos. Y ese reactor, ¿verdad? Ese reactor donde está esa sustancia mide la cantidad de dióxido de carbono y mide la cantidad de agua producida, ¿verdad? Como se quemó completamente, eso significa que de estos 0,2 gramos no quedó nada. Todo se quemó. ¿Sí estamos claros? Todo se quemó. Porque si queda algo, no sirve el resultado. Eso significa que estos 0,2 gramos, bueno, ahorita 0,2 gramos, aquí era una coma, me disculpan, se quemó, al final quedó 0 y se transformó en lo que dice aquí, 0,2 de dióxido de carbono y 0,12 de agua se transformó. Eso todo se transformó en eso. Una propiedad de los compuestos orgánicos, repito, es la combustión completa. Los productos de la combustión completa, sea cual sea el compuesto orgánico, es dióxido de carbono y agua, ¿sí? Siempre. Los productos de la combustión es dióxido de carbono y agua. Es como cuando vimos reacciones ácido-base. Siempre que reacciona un ácido y una base, vamos a obtener sal más agua, ¿verdad que sí? Lo que, bueno, cambia la estructura de la sal dependiendo del ácido y la base. Pero los productos siempre son los mismos. Entonces, en este caso, químicamente hablando, siempre se va a obtener en la combustión completa. Ojo, cuando es completa, porque hay otro tipo de combustión que es la incompleta, pero eso es tema de otro punto. Cuando es completa, siempre los productos son dióxido de carbono y agua. Entonces significa, repito, como no quedó nada de esto, que todo este carbono pasó aquí, al dióxido de carbono. Que todo este hidrógeno se transformó aquí, pasó al agua, ¿verdad? Y que todo este oxígeno que tenía la muestra pasó al dióxido y al agua. Y por eso podemos trabajar con estas dos sustancias, ¿de acuerdo? Para poder relacionarlo con el reactivo. ¿Alguna pregunta? Ya quedó claro por qué utilizamos eso, porque esta aclaración no está en la resolución. El libro donde yo estoy trabajando supone que ya usted conoce la combustión, porque eso lo vieron en primero de bachillerato en los tipos de reacciones químicas. Pero bueno, hay que aclararlo, porque puede decir, bueno, profesor, ¿qué tiene que ver la sustancia con dióxido de carbono y agua? ¿Sí o no? Se nos puede ocurrir, ¿verdad? La pregunta. Entonces, bueno, por eso es la aclaración que les estoy haciendo ahí. Bien. Entonces, bueno, tenemos esa masa, vamos a ir con el procedimiento, ¿verdad? De lo primero que hay que hacer. Entonces, repito, del análisis, ¿verdad? ¿Qué es lo que conocemos del problema? Tenemos cuánto es la cantidad de la muestra, ¿verdad? Y tenemos la cantidad en masa de los productos, que sí sabemos la fórmula molecular de los productos, del dióxido de carbono y del agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bien.
Entonces vamos con lo primero. Lo primero que hay que hacer es calcular los gramos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, que lo podemos hacer a partir de esto, porque según lo que yo expliqué, ¿verdad? Lo puedo hacer porque esto tiene relación con el reactivo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a calcular lo primero, los gramos, repito, de carbono, de hidrógeno y de oxígeno que están presentes en el dióxido de carbono y en el agua. Ese es el primer paso. Vamos con el primer paso. Entonces, el primer paso es calcular la masa de hidrógeno, de oxígeno y de carbono en el CO2 y el agua que se produjo en la reacción. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces vamos con los gramos de carbono. Lo primero que vamos a hacer es los gramos de carbono. Los gramos de carbono que se producen. Lo primero que tenemos que hacer para saber los gramos de carbono, ¿verdad? Es saber la masa del dióxido de carbono de un mol, ¿verdad? El dióxido de carbono es CO2, está formado por carbono y por oxígeno. ¿Cuántos átomos de carbono hay aquí? 1, 1. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 2, 2. ¿Cuánto es la masa atómica del carbono? 12, 12. ¿Y la del oxígeno? 16. 16. Entonces aquí tenemos 12, que es 12 por 1, 2 por 16 es 32, la suma me da 44. ¿Sí o no? ¿Verdad? Recuerden que si la base siempre va a ser un mol, esto es gramos, gramos y gramos. ¿De acuerdo? Porque es gramos sobre mol. Significa que un mol de la sustancia tiene 12 gramos de carbono, un mol de la sustancia tiene 32 gramos de oxígeno y un mol de la sustancia tiene 44 gramos de la sustancia completa, que en este caso es dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero saber cuántos son los gramos de carbono allí, ¿verdad? Yo sé que en 44 gramos de dióxido de carbono, ¿cuántos gramos de oxígeno hay en 44 gramos de dióxido de carbono? Según esto. 32. 32. Muy bien. No, estamos con carbono. Ojo, con carbono. Perdón si dije oxígeno. ¿Cuántos gramos de carbono hay? 2. 12. 12. Perfecto. 12 gramos de carbono. Pero yo no tengo 44 gramos de dióxido de carbono. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono tengo según el enunciado? Ahí está el enunciado. 0,2934. Correcto. Entonces yo tengo aquí 0, gramos de dióxido de carbono. Quiero saber cuántos gramos de carbono hay en esa cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Esto que está aquí, que estoy haciendo, ¿cómo se llama este procedimiento en matemática? Regla de La de 3. 3 simples. Regla de 3 simple, ¿verdad? Entonces X, ¿verdad? Es 0,2934 gramos de dióxido de carbono, lo multiplico por 12 gramos de carbono y lo divido entre 44 gramos de dióxido de carbono. Gramos de dióxido de carbono se cancelan, me quedan gramos de carbono. ¿Cuánto me da eso, jóvenes? 0,2934 por 12 entre 44. ¿Cuánto me da? Me salió 0.08. Correcto, muy bien. 0,08 ¿qué? Gramos de carbono. Gramos de carbono. Muy bien. Entonces ya tengo lo primero, los gramos de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Gramos de carbono. Ahí está. Vamos ahora con los gramos de hidrógeno, ¿verdad? Estos son los gramos de carbono que provienen de la muestra. Recuerden eso, que la materia no se crea ni se destruye, ¿verdad? Se transforma. Significa que si yo tengo aquí 0,08 gramos de carbono, ¿cuánto me aportó la muestra? Lo mismo, ¿verdad? Lo único que está en sustancias diferentes. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo 0,08 gramos de carbono. Vamos ahora con los gramos de hidrógeno, ¿verdad? Los gramos de hidrógeno. Y lo hacemos igual, ¿verdad? Similar. Entonces, en este caso, el hidrógeno está contenido solo en el agua, ¿verdad que sí? Solo en el agua está contenido hidrógeno porque dióxido de carbono no tiene. Entonces, aquí tenemos hidrógeno y oxígeno. Ya yo me sé la masa molecular, pero para hacer el procedimiento completo, no vayan después a preguntarme de dónde sale. ¿Cuántos hidrógenos hay allí? ¿Cuántos átomos?
2. 2. ¿Cuántos oxígenos? 1, 1, correcto. ¿Cuánto es la masa atómica del hidrógeno? 1, 1. ¿Y la del oxígeno? 16. 6. 16, perfecto. Eso se los van a aprender porque todos los compuestos orgánicos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Esas masas atómicas se las van a aprender porque se las van a aprender. Eso es así. Ok. Entonces, 2 por 1, 2. 16 por 1, 16 me da 18. Como también es un mol, aquí sería gramos, gramos y gramos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿verdad? Vamos ahí. En 18 gramos de agua, ¿cuántos gramos, según esto, de hidrógeno tenemos? 2. 2 gramos, ¿verdad? De hidrógeno. Pero no tenemos 18 gramos de agua. ¿Cuánto tenemos de agua, según el enunciado? 0,12. 0,2. Perfecto, 0,12 gramos de agua. Y aquí quiero saber cuántos gramos de hidrógeno hay en esa cantidad, ¿verdad? Entonces hago mi misma regla de 3. X es igual a 0,12 gramos de agua por 2 gramos de hidrógeno entre 18 gramos de agua. Gramos de agua y gramos de agua se cancelan y me queda 0,12 por 2 entre 18. ¿Cuánto me da? 0.013. 0.0, el 3 después del 13, después de ese 3, ¿qué número hay? 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ok, 133. ¿Gramos de qué? Hidrógeno. De hidrógeno, perfecto. Tenemos la segunda masa, la masa del hidrógeno, ¿verdad? Ojo, aquí hay cosas que yo puedo hacer directo, pero voy a ir paso a paso, ¿verdad? Porque es el primer ejercicio que estamos resolviendo. Obvio que ya sabía que el otro es 44, el otro es 18, pero queremos que los demás sepan de dónde sale. Ok, ¿qué me faltaría calcular? Gramos de oxígeno. Gramos de oxígeno. Ok, gramos de oxígeno. Muy bien. Ahora les hago una pregunta, ¿verdad? Les voy a hacer una pregunta. Esta cantidad en gramos de carbono esto está en la muestra, ¿verdad que sí? Porque lo que hizo fue transformarse. Y estos gramos de hidrógeno están en la muestra, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿cuánto yo tengo de la muestra según el enunciado? ¿Cuánto tengo? Ay, ya voy. Se congeló un poco la cámara, ya va. Ajá. ¿Cuánto tengo de la muestra que estoy calculando? ¿Cuánto tengo de la muestra? 0.2. 0.2, ¿verdad? ¿Cómo yo interpreto ese 0.2? Voy aquí, ¿verdad? 0,2 gramos de la muestra es igual a los gramos de oxígeno más los gramos de carbono más los gramos de hidrógeno, ¿verdad que sí? Esa es la muestra. Todos los gramos se suman. Entonces, ya tengo los gramos de hidrógeno, ya tengo los gramos de carbono. ¿Qué me faltaría de aquí? ¿Qué puedo despejar? Los gramos de oxígeno. Los gramos de oxígeno. Lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque obviamente el dióxido de carbono aporta oxígeno, ¿verdad que sí? Y el agua también aporta oxígeno. Entonces, para que el cálculo no se haga tan engorroso, lo que hago es una simple sustracción, ¿de acuerdo? Del total, para que se haga más fácil el cálculo. Pero si lo hago como este que está aquí, pero tomando en cuenta el dióxido de carbono y el agua, también me va a dar el mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? Solamente para no hacerlo tan engorroso. Hacemos el total de esta manera. Entonces, despejamos los gramos de oxígeno. Entonces, los gramos de oxígeno son 0,2 menos los gramos de carbono menos los gramos de hidrógeno, ¿verdad? Significa que sería 0,2 gramos menos los gramos de carbono, que son 0,08, que los calculé, ¿verdad? 0,08 gramos, menos los gramos de hidrógeno, que es 0,133, ¿verdad? 0,0133. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es los gramos de oxígeno? 0,2 menos 0,08 menos 0,0133. 0.1067. 0,67 gramos de oxígeno. Entonces ahí tengo ya la masa del oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Podría repetir lo último? Ajá, lo último es, lo que estamos haciendo aquí es determinar los gramos de oxígeno. Repito, como la combustión es completa y sabemos que la materia
no se crea ni se destruye, se transforma, ¿verdad? Es decir, que la masa que yo tengo al final debe ser igual a la masa que yo tuve inicialmente, ¿verdad? De la muestra. Entonces, la cantidad de carbono que calculé es la misma cantidad que está aportando la muestra, que es 0,08. Y la cantidad de hidrógeno que calculé en el agua es la misma cantidad de hidrógeno que aporta la muestra. ¿Cómo calculo la cantidad de los gramos de oxígeno en este caso? ¿Verdad? Yo sé que la muestra, según el enunciado, la muestra del compuesto es 0,2, la muestra total de la masa, y esa va a ser igual, esos gramos, esos 0,2 debe ser igual a la masa del oxígeno más la masa del carbono más la masa del hidrógeno. Ya tengo la masa del carbono, que es 0,08, y tengo la masa del hidrógeno, que es 0,0133. Despejo de aquí la masa del oxígeno. ¿Sí, Malena? Ok, eso fue lo que hice. También se puede hacer, ¿verdad? Pero es un cálculo un poquito más largo, no es difícil, sino más largo. Yo puedo hacer lo mismo aquí, ¿verdad? Yo puedo decir, ¿verdad? Que cuánto aporta de oxígeno este que está aquí y cuánto aporta de hidrógeno, pero la regla de 3 se complica porque, ¿verdad? El oxígeno lo aportan ambas sustancias. ¿Estamos de acuerdo? Pero va a dar el mismo resultado. Ok, 0,1067. Perfecto. Ya tengo la masa, ¿verdad? De cada uno. Muy bien. Ahora bien, voy a determinar el segundo paso, el porcentaje de cada elemento, ¿verdad? Voy al segundo paso. El segundo paso es calcular el porcentaje de cada elemento en la muestra, ¿verdad? El porcentaje de cada elemento en la muestra. ¿Cómo lo voy a determinar, verdad? Entonces, el porcentaje de carbono va a ser igual, por supuesto, a la masa de carbono, que ya la conozco, entre la masa total de la muestra por 100, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me dio la masa de carbono? 0,08, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? 0,08. Ok, entonces escribo aquí 0,08, ¿verdad? Gramos de carbono. ¿Y cuánto es la masa total de la muestra que estamos estudiando, según el enunciado del problema? 0,2. 0,2, muy bien, 0,2 gramos por 100. ¿Verdad? Gramos y gramos se cancelan. ¿Y cuánto me da ese porcentaje? 0,08 entre 0,2 por 100. ¿40? 40%, muy bien, 40%. Vamos con el porcentaje de hidrógeno, ¿verdad? Es la masa de hidrógeno entre la masa total de la muestra, del hidrógeno en la muestra, ¿verdad? Por 100. Entonces ahí tengo la masa de hidrógeno, aquí la calculé, ¿verdad? Esta que está aquí, 0,0133 gramos. Entonces, 0,0133 gramos. ¿Y cuánto es la masa de la muestra? 0,2. 0,2, gracias Loaiza, por 100. Entonces gramos y gramos se cancelan. ¿Cuánto me da 0,0133 entre 0,2 por 100? 6,65. 6,65. 65. Bueno, A mí también me salió eso. Ok, vamos a colocarlo aquí. Ok, perfecto. Y nos faltaría el porcentaje de oxígeno, que es la masa del oxígeno entre la masa total por 100. Muy bien. ¿Cuánto fue la masa del oxígeno? ¿Alguien lo anotó? Mister, volví a poner la calculadora, lo de la masa de hidrógeno, y me salió diferente. Me salió 0,0665. ¿Y ya lo multiplicaste por 100? Ah, no, espere. Ah, ok. Ah, no, sí, da lo mismo, da lo mismo. Ah, perfecto. Ok. ¿Cuánto es la masa de oxígeno que habíamos calculado? 0,1067. Perfecto. Gramos entre la masa total, que es 0,2 de la muestra, por 100. ¿Verdad? ¿Cuánto me da ese porcentaje? Me dio 53,35. 53,35. 53,35, ¿verdad? Para saber si esto está bien, esto debe sumar ¿cuánto? Estos tres porcentajes, ¿cuánto me tiene que dar? 100%. 100%. ¿Me lo suman y me verifican? Creo que sí. Aquí da 10,
Aquí da 9 y una 2 son 10, llevo una, aquí da 9 y Sí, una da, son- sí, da 100%. Ok, 100%. Entonces está correcto nuestro cálculo. Este 100% es para verificar, ¿sí? Por si acaso alguna cosa. Muy bien, ya tenemos el segundo paso que es el porcentaje. Ahora, si yo quiero tener, ¿verdad? Si yo digo que quiero trabajar con una base de cálculo de 100 gramos de la muestra, No, voy, ¿vale? te vas a escuchar a ti mismo. Dígame. No, mister, estaba hablando. Se me activó el micrófono. Perdón. Ok. De 100 gramos de la muestra. Si yo trabajo con base de cálculo de 100 gramos de la muestra, significa que cuánto es la masa de carbono, cuánto es la masa del oxígeno y cuánto es la masa del hidrógeno. Si yo trabajo con 100 gramos de la muestra y tengo el porcentaje allí. Tengo 100 gramos de la muestra y tengo este porcentaje. ¿Cuánto sería la masa de cada elemento? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál sería el procedimiento? Es matemática básica. Tengo la base que es 100 y tengo el porcentaje. ¿Qué tengo que hacer para hallar la masa? Restar. Dígame. Restar. No. ¿Qué hago con Dividir, el... creo. No. Multiplica. Estamos como los indios tirando flechita, ¿verdad? Claro, hay que multiplicar el porcentaje que tiene el compuesto en la masa total. Si el porcentaje aquí es 40 y la base de cálculo es 100, bueno, ni siquiera hay que hacer realmente tendríamos que hacer un cálculo, porque este 100 se parece a este 100, ¿sí o no? Al 100%. Si en 100% hay 40% de carbono, en 100 gramos, ¿cuántos gramos de carbono hay? 40. Ajá, ahí está, ¿verdad? Ojo, utilicen por favor la lógica. Si en 100% hay 6,65% de hidrógeno, ¿cuánto es la masa de hidrógeno? 6.65 gramos. Pues 6,65 gramos, muy bien. Me siento tonto. Ajá, y si en 100% hay 53,35%, en 100 gramos, ¿cuántos gramos de oxígeno hay? 53.35. Correcto. ¿Por qué? Porque la suma de todas las masas me tiene que dar 100 gramos, ¿sí o no? Ahí está. Perfecto. Eso en base a 100. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Verdad? Tenemos que... Dígame. ¿Y si fuera otro número un poquito más alto, cómo sería? Multiplicamos. Es lo mismo. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo escojo una base de cálculo en vez de 100, ¿verdad? Supongamos que calcule, no sé, quiero colocar 50 gramos. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este 40, tengo que dividirlo para 100 y el resultado lo multiplico por el 50 gramos y eso me va a dar la masa. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Ok. Lo único es que utilizamos una base de 100 gramos porque es mucho más fácil. La base de cálculo la escoge usted. No va a escoger una base de cálculo que le complique los cálculos. ¿Sí me entiende, verdad? Escogemos 100 porque es mucho más directa el resultado. Muy bien. Vamos entonces ahora con el tercer paso. Después de calcular eso. Vamos a calcular el coeficiente, ¿verdad? El coeficiente atómico o el cociente atómico de cada uno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, el del carbono, vamos a hacerlo con esta base de cálculo que tengo aquí, ¿verdad? Va a ser la masa en la base de cálculo de 100, ¿verdad? Dividido para su masa molar. La masa molar del átomo de carbono. Entonces significaría que la masa del carbono es 40. ¿Y cuánto es la masa molar? Según la tabla periódica del carbono, del átomo de carbono. ¿Cuánto es la masa molar atómica del carbono? 6. Según la tabla periódica, ese es el número. ¿Cuál es 12. 12, correcto. ¿Cuánto es 40 entre 12? 3.33. Ajá, 3.3. En este caso serían moles del átomo de carbono, ¿verdad? Del átomo de carbono. Vamos con el del hidrógeno. Sería la masa del hidrógeno en la base de 100 entre la masa molar atómica del hidrógeno. Entonces, ¿cuánto es la masa de hidrógeno? Aquí tengo 6,65. ¿Y cuánto es su masa molar?
1. 2. 1, perfecto. Entonces me da 6,65, ¿verdad? Moles del átomo de hidrógeno. Y falta el oxígeno, ¿verdad? Que sería la masa del oxígeno en la base de cálculo de 100 entre su masa molar, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que es 53,35, perdón aquí, y lo divido entre su masa molar que es 16. 16. ¿Y eso me da cuánto? 3,334. 3,3 igual, moles de los átomos de oxígeno. Perfecto. Ahí tendremos ya el cociente molar. Y ahora, para hallar los subíndices, ¿verdad? Para hallar los subíndices de la fórmula empírica, tenemos que dividir cada uno de estos coeficientes moleculares o atómicos entre el menor de todos los valores. De estos tres valores, ¿cuál es el menor? 3,3. 3,3. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos con, ¿verdad? Hallar los subíndices de la fórmula molecular. Perdón, de la fórmula, disculpen, empírica, porque la primera que se halla es la empírica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividir, ¿verdad? Vamos a escribirlo aquí. Dividir entre el menor cociente atómico. Cociente atómico. ¿Que me dijeron cuál era? Según los resultados, ¿cuál es el menor? Aquí. ¿Cuál es el menor? 3,3. 3,3. Perfecto. Entonces vamos con el subíndice del carbono, subíndice del hidrógeno y subíndice del oxígeno. Muy bien. Vamos a colocar los resultados, ¿verdad? Aquí me dio 3,3, aquí me dio 6,6 y aquí me dio 3,3. Y lo voy a dividir entre el menor, que es 3,3. Todos, a todos se divide entre el menor de todos. ¿Cuánto me da el primero? 1. 1. ¿Cuánto me da el segundo? 2. 2. ¿Cuánto me da el tercero? 1. 1. Muy bien. Esos son los subíndices. Por lo tanto, la fórmula empírica es la siguiente, ¿verdad? C con coeficiente 1, H con coeficiente 2 y O con coeficiente 1. Esa es la fórmula empírica. ¿Sí? Ahí tenemos la fórmula empírica. ¿Qué nos faltaría por calcular? Porque ya calculamos porcentaje de los átomos y calculamos fórmula empírica. ¿Qué más nos pedía el problema? La fórmula molecular, ¿verdad que sí? Ya voy a mostrarles el enunciado. Aquí está. Este es el enunciado. Fórmula empírica, listo. Porcentaje de carbono e hidrógeno en cada, ya listo. Nos falta la fórmula molecular. Entonces, para calcular la fórmula molecular, sabemos, nos dan este dato. La masa molecular de la sustancia es 180. La masa molar es 180. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la masa molar de este compuesto empírico, ¿verdad? Como lo estamos haciendo en todo el problema. Es decir, que voy a determinar la masa molar del compuesto. ¿Cuántos carbonos hay en esta fórmula empírica? 1. 1. ¿Cuántos hidrógenos hay en esa fórmula empírica? 2. 2. ¿Cuántos oxígenos hay? 1. 1. Ajá. Entonces lo vamos a multiplicar cada uno por su masa atómica. ¿Cuánto es la masa atómica del carbono? Ya ustedes se lo deben saber. 12. 12. ¿Cuánto es la del hidrógeno? 1. 1. ¿Y cuánto es la del oxígeno? 16. 16. Entonces aquí me queda 12 por 1, 12, 2 por 1, 2, 16 por 1, 16. ¿Cuánto me da esa suma? Esta es 30. la masa molar de la fórmula empírica. ¿Cuánto le da? 30. 30. Ok. 30 gramos. ¿Qué tiene que hacer usted, verdad? Para hallar los verdaderos coeficientes, ¿verdad? Para hallar los coeficientes de la fórmula molecular, tiene que dividir la masa molar real entre la masa molar de la empírica, ¿verdad? La masa molar de la empírica va, y aquí la masa molar de la molécula o de la sustancia. ¿Cuánto dice el problema que es la masa molecular?
la masa molar de la molécula, según los datos. ¿Cuánto nos dice aquí? ¿Qué es? 180. 180, perfecto. 180 gramos. ¿Y cuánto nos dio la masa molar de la empírica? 30. 30. ¿Cuánto es esa división? 180 entre 30. 6. 6. Significa que debo multiplicar por 6 la fórmula empírica, esta, para hallar la fórmula molecular, ¿verdad? Significa entonces que la fórmula molecular es igual a 6 veces la fórmula empírica. Significa que es 6 por CH2O. ¿Cuánto es la fórmula real? C6, H12, O6. Esa es la fórmula molecular. Eso no es glucosa. Eso es glucosa, correcto. Así es. ¿Alguna pregunta? El procedimiento es sencillo, ¿sí? Obviamente que como he ido paso a paso, se hizo un poquito largo, pero el procedimiento es sencillo, no es nada del otro mundo. Una pregunta. ¿Verdad? Algunos datos se repiten constantemente. Dígame. Si yo tengo la... ¿Cómo se llama esto? La fórmula empírica, ¿no? No puedo sacar directamente la normal, o sea, la molecular. Tendrías que saber el peso molecular de la sustancia que estás estudiando. Si no, no puedes hacerlo. No pudiese saber por cuánto lo vas a multiplicar. Por ejemplo, si a mí no me hubiesen dado este dato de 180, no puedo hallar la fórmula molecular, porque necesito saber cuántas veces la fórmula empírica debo multiplicarla. ¿Sí me entiende, verdad? Sí, pe. Ok. Si no está ese dato, no lo puedo hacer. Bien. Vamos a ver para ver en la plataforma, ¿verdad? Igual yo les voy a pasar, ¿verdad? La foto de los ejercicios resueltos. Vamos a ver un momentico la plataforma. Ya va. Antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, no, la plataforma no. Yo tengo aquí el ejercicio, la hoja de trabajo. ¿Verdad? ¿Qué nos queda? Dios mío, señor. Pocos minutos. Ok. Bueno, aquí tenemos la hoja, ¿verdad? La primera pregunta es de investigación, como les dije. Ahí van a investigar la fórmula molecular de las sustancias que producen esquizofrenia, felicidad, depresión. Ahí está. Los ejercicios 2, 3 y 4 sí es como lo que nosotros acabamos de trabajar, que es la fórmula molecular y la fórmula empírica, ¿sí? Y los porcentajes de los átomos. Nos queda poco tiempo, lo revisan, ¿verdad? Si tienen alguna duda, me escriben por interno, pero es el mismo procedimiento que trabajamos en clase de los dos ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí no debe haber problema. Igual ya les paso las imágenes. ¿De acuerdo? Hay que hacer toda la hoja. Sí, correcto.